estas cosas que les acabo de mencionar, Jesús dice la palabra que del 18, les dije, ¿verdad? 9:18 al 20, dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, Él estaba con sus discípulos orando, porque esa era una de las cosas que Jesús hacía muy seguido, más que todo cuando empezó ya su ministerio, cuando Él empezó a apartarse por algún tiempo de su ministerio público. Él empezó a pasar momentos muy hermosos con sus discípulos y en la presencia del Señor. Él estaba con los 12 hermanos para prepararlos para todos los acontecimientos que iban a suceder en Jerusalén. Él estaba orando, dice la palabra, estaba orando Jesús cuando les hace la pregunta, y voy a decir lo que el hermano Roca también comentó aquella vez. Dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo hace esta pregunta, hermanos, porque Él estaba interesado en que sus discípulos lo conocieran a Él por quién Él era, por ellos mismos, no por lo que la gente decía, ¿verdad? Porque la gente decía muchas cosas. La gente empezó a hacer sus conjeturas, y unos decían que era Juan y otros decían que era otro, y entonces, pero Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él quería que sus discípulos tuvieran sus convicciones personales, que tuviera su propia experiencia espiritual con el Padre, y por eso es que les hace esta pregunta. Y vemos, hermanos, que Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como les dije, ¿verdad? El pueblo tenía diferentes opiniones, vagas opiniones, contradictorias también, ¿verdad? Que no estaban todos confusos sobre sobre la misión de Jesús y quién era Jesús. Pero ahora, después de eso, que esa confesión, esa respuesta de Pedro, Jesús, hermanos, se da cuenta que sí, ellos ya tienen la seguridad de que Él era el Mesías. Y con esa confesión de Pedro, yo estoy seguro que ustedes ya saben, que ustedes están seguros que yo soy el Mesías. Entonces, hermanos, cuando Jesús escuchó esta confesión de que sí, Él era el Mesías, Él dijo: estos están listos ya. Están listos para aprender más acerca de los sufrimientos que yo voy a sufrir, acerca de la muerte que yo estoy que ya se acerca para mí. Entonces Jesús comenzó, hermanos, por primera vez a mostrar abiertamente cómo Él debía de sufrir, a decirles que Él tenía que sufrir una muerte ignominiosa. Y al oír esta declaración, los discípulos, porque Él les empezó a decir, aquí dice la palabra, ¿verdad? Él les empezó a decir de qué muerte iba a morir, cómo Él iba a sufrir. Entonces los discípulos se confundieron, se compungieron, no les gustó esta declaración. Ellos lo habían aceptado que sí era el Mesías, pero que era un Mesías triunfante, un Mesías victorioso. Y cuando Él les declara que tenía que sufrir y que tenía que morir, Pedro, hermano, fue el que se atrevió a decirle, muy conmovidos todos, se atrevió a decirle: ten compasión de ti, dice Mateo 16:22. Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 23. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te suceda nunca. Porque ellos, hermanos, sí creían, les digo, que era el Mesías, pero que no tenía que sufrir más que todo la muerte que Él les había explicado que Él iba a tener. Entonces, cuando Él les dice, cuando Pedro le dice: no, ten compasión, Jesucristo le responde a esta protesta de Pedro y le dice: esto que estás diciendo se ha originado nada menos ni nada más que en la mente de Satanás. Esto es originario en Satanás. Tú me eres tropiezo, le dice Jesús a Pedro, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso es lo que hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos nosotros que poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y no en las cosas que son pasajeras.
Y es que lo que pasa es que a nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad? No, que todo sea color de rosa. A nosotros nos gusta, aleluya, amén, gloria a Dios, y que Dios te bendice, y que Dios esto, y que Dios el otro. Pero cuando viene el sufrimiento, a la gente no le gusta. Y eso le dijo Pedro a Jesús: no, ten compasión. Pero es necesario que todas estas cosas vengan. Aunque no nos guste sufrir, aunque a nosotros nos guste todo lo fácil, a Dios no le funciona así nuestra vida cristiana. Si es que, hermano, cuando Él le dijo esto, cuando Jesús le dice: me eres tropiezo, y los reprende, pues. Entonces, cuando Él terminó de hablar con sus discípulos, de reprenderlo, se dirige a la multitud, se dirige a los 12 y les empieza a explicar el significado de la cruz. Y allí es donde Él les dice: el que no toma su cruz y me sigue, y ustedes pueden leerlo ahí del 21 en adelante. Les empieza Jesucristo a explicarles, como les digo, el significado de la cruz. Y Él le dice, según Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Solo así va a poder seguirme, solo así. Entonces, hermano, ¿qué les está diciendo Jesús a los discípulos y a toda la multitud que lo escuchaba? Les está explicando la renuncia absoluta que el hombre tiene que tener, el hombre y la mujer, de sí mismo. Tenemos que renunciar a nuestro egoísmo, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que tomar cada día nuestra cruz hasta morir, hermano. No solo es en la semana denominada Semana Santa. Esta cruz se debe de tomar día tras día hasta que Él me llame a su presencia. Hermano, 50 años prácticamente de estar cargando la cruz de Cristo. ¿Cuál es la cruz de Cristo? La que yo llevo, la que usted lleva. Los sufrimientos en Él. Amén. Lo que Él sufrió, el negarme a mí misma, el creer, en pensar, en aceptar que soy esclavo de Jesucristo, y como un esclavo o esclava de Jesucristo, yo no tengo derecho a quejarme de nada, porque soy sierva del Señor, porque soy servidora del Señor, porque soy sirviente del Señor. Entonces yo debo de estar callada, cumpliendo la misión que Él quiere que cumplamos sobre la tierra. Tomar cada día su cruz hasta morir. En otras palabras, hermano, el hombre viejo tiene que morir y el hombre nuevo tiene que irse desarrollando. ¿Y qué es lo que desarrolla al hombre nuevo? Son estas cosas, hermano. Si usted nunca pasa una prueba, si usted en las primeras de cambio se corre, entonces el hombre nuevo no se va a desarrollar en usted. Siempre va a ser el hombre, la mujer enclenque, como decimos en El Salvador. Siempre va a ser aquella mujer, aquel hombre mediocre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere sufrir, porque no quiere llevar la cruz de Cristo, porque no quiere, hermano, hacer morir al hombre viejo y que el hombre nuevo se vaya desarrollando. En otras palabras, hermano, la cruz simboliza el sufrimiento. Oiga bien, sufrimiento, ¿qué es lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo? Simboliza vergüenza, muerte, injuria, rechazo. Todo eso sufrió Jesús. ¿Estará usted dispuesto, hermano, a sufrir todo eso? Que lo injurien, que lo rechacen, hermano, que sufra vergüenza. ¿Estaremos dispuestos? A nosotros no nos gusta eso. Somos demasiado orgullosos como para soportar ni siquiera así de lo que nuestro Señor Jesucristo soportó en la cruz del Calvario y mientras empezó su ministerio también. Si es que, hermano, sufrir con Él trae una gran ventaja, porque sufrir con Él, hermano, trae a reinar con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Esa es la ganancia de sufrir por el Señor. Pero no nos gusta, y eso es lo que, repito, nos hace a nosotros vivir
vidas mediocres delante del Señor. Luego seguimos adelante, hermanos, y vemos ahí que Él anuncia su muerte. Mejor dicho, anuncia su segunda venida, Después que Él tuvo esta conversación con la multitud, les anunció su muerte, reprendió a sus discípulos, explicó el significado de la cruz. Ahora Él les dice en Mateo 16, 27, los estoy llevando, estoy en Lucas, pero lo llevo a Mateo también. Dice, explicando Él que de su segunda venida, Él dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Piense bien en esto, hermano. Yo no tengo tiempo de explicar esto, hermano, pero entonces cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria de su Padre, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, entonces va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Piénselo, medítelo, porque es para usted y para mí. Y del 28, que es lo que acabo de leer, la lectura que leímos, aquí, hermano, habla exactamente de la transfiguración de Jesús. Y aquí dice la porción que fueron como 8 días después de todo esto, ¿verdad? De todas las cosas que leídas. Fue, hermano, 8 días después. Imagínense, 8 días antes había estado en oración. Y no, esto es para especificar, pero Jesucristo tenía sus días de oración. Día a día Él oraba. No, aquí dice que 8 días después. Y lo vemos, hermano, en este tiempo. Dice 8 días, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? A orar. A orar, hermano. Cuando yo leo esta porción, hoy que la estuve leer, mi corazón, hermano, se alegraba, mi corazón se compungía leyendo todo esto, porque, hermano, esta es una porción tan singular y tan misteriosa que así no podemos entenderlo. Yo creo que solo lo hemos leído, nos gozamos y allí quedó todo. Pero, hermano, esto es algo tan interesante, tan, como les digo, singular, tan misterioso. Es uno de los acontecimientos, hermanos, más extraordinarios de la Biblia, la transfiguración de Jesucristo. Aleluya. Fue, hermano, esto nada más ni nada menos que aquella gloria de la que Él ya había hablado con anterioridad. Y dice el versículo 29 que mientras Jesús oraba con sus discípulos, pero Él se fue aparte como siempre. Entonces, hermano, vemos que este episodio se llevó a cabo de noche. Estaban orando en algún lugar solitario del monte, de ese monte. Estaban orando, hermano, con Pedro, con Juan y con Jacobo, en una oración hermosa, en una oración como esa que nosotros tenemos, hermano. Que la gloria de Dios viene a nuestra vida, a lo más profundo de nuestro ser, y que no queremos levantarnos, de estar de rodillas, porque la presencia de Dios está con nosotros. Esa fue una reunión de oración, hermanos, que duró toda la noche. Eso sí me hubiera gustado, estar en una reunión de oración con mi Jesús. ¿Qué hacían? Orar y orar, hermano, pero eso era algo deleitoso. No había necesidad de testimonios, digo yo, ¿verdad? De canto, para tener despierta a la gente. Era oración y la misma presencia del Señor en ese lugar. Entonces, hermano, duró toda la noche. Dice la palabra, hermano, que los discípulos tenían mucho sueño, pero también más adelante dice que ellos se esforzaron por estar despiertos. Hoy en la mañana, yo no sé cómo miraba la hermana Ruth a los hermanos, pero ella hablaba de a media luz, decía, ¿verdad? Yo creo que estaban durmiéndose algunos, ¿verdad? Pero ellos
se esforzaron, hermanos, por tener sus ojos abiertos, porque nada más ni nada menos estaban orando con Jesús. Lo tenían a Él allí a la par de ellos, y ellos tenían su mirada puesta en Jesucristo, en ese rostro de Jesucristo, mientras Él estaba orando. Hermano, qué lindo es tener, qué lindo sería que cada uno de nosotros tuviéramos un monte en particular donde ir a orar, donde tener ese momento de intimidad con nuestro Rey, con nuestro Señor. Hermanos, todos deberíamos de tener ese monte específico, donde quiera que sea, en su casa, en cualquier lugar, hermano. Yo les decía la vez pasada que donde yo trabajo, tengo un cierto lugarcito que yo mantengo la casa limpia, ¿verdad? No tengo que esforzarme tanto, y aunque esté limpia, yo siempre la trabajo, yo siempre limpio, y tengo un lugarcito allí donde yo voy y me arrodillo y lloro y expreso al Señor mi gratitud o mis congojas, lo que sea. Y en la casa y en cualquier lugar vengo aquí, y también es un lugar precioso para estar en la presencia del Señor. Así es que, hermano, ellos están en eso, viendo a Jesús, viendo el rostro de Jesús. Él estaba orando, ellos tenían sueño, y cuando uno tiene sueño, si uno empieza a orar, se duerme. Entonces ellos estaban viendo a Jesús, escuchándolo, y hermano, es algo tan maravilloso que ellos estaban contemplando a su Jesús, a su Señor Jesús, cuando de repente, hermanos, viene un espectáculo, viene una escena maravillosa que se les quitó, hermano, el deseo de dormir, se les quitó el sueño al ver, hermano, lo que estaba sucediendo. Hermano, ¿qué ven ellos? ¿Qué ocurre en el monte, hermanos? ¿Y qué nos va a enseñar a nosotros esta situación hermosa que pasó? Hermanos, ellos vieron algo maravilloso. Se le llama aquí en la Biblia la transfiguración. O sea, esto quiere decir cambio de forma, cambio de figura. Significa transformación, significa cambiar de forma o la apariencia en ese momento de Jesucristo. Pero veamos, hermano, ¿cómo sucedió esto? Ya dijimos que era de noche, que estaban en esa cima solitaria del monte, y que mientras los discípulos miraban a Jesús con sus ojos naturales, porque no fue un sueño, hermano, no fue una visión, ellos estaban bien despiertitos en ese momento, sí, cansados de sueño, pero ellos, dice ahí la palabra, que se esforzaron, ¿verdad? Así como se están esforzando muchos de ustedes, ¿verdad? Se están esforzando por tener, ¿verdad? Entonces, con sus ojos bien abiertitos, empiezan a ver, hermano, un resplandor hermoso, hermano, en el rostro de Jesús, como que si Jesús tuviera dentro de él una lámpara, como que si él tuviera dentro de él una luz. Parecía transparente, yo estoy imaginándome, hermano, eso no lo dice la Biblia. Parecía transparente, parecía que todo su cuerpo estaba luminoso, y sus vestidos, dice la palabra, que eran blancos como la nieve. Era algo hermoso, hermano. Mateo y Marcos coinciden con estos datos, también con Lucas. Lucas 9:29 dice lo que acabo de leer: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Aleluya. Mateo 17:2 dice: resplandecía su rostro como el sol, aleluya, y sus vestidos se tornaron blancos como la luz. Marcos 9:3 dice: sus vestidos se tornaron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y él aumenta otra cosa allí en su escrito, hermano. En otras palabras, les dije, su rostro y sus vestidos eran luminosos, resplandecientes. Y a esto se le llama, hermanos, la transfiguración. Y transfiguración también nos habla, hermanos, de revelar, de descubrir.
Y entonces, hermano, aquí lo que sucede fue una revelación en lo que ellos vieron. Les repito, ellos no estaban soñando, ellos no estaban viendo una visión, ellos estaban viendo algo natural, algo objetivo, algo que estaba sucediendo. Ellos estaban con sus ojitos abiertos y fue, hermano, en ese momento quitado el velo para ellos. Quitar el velo, hermanos, quiere decir quitar el velo a aquello que está oculto y que, hermanos, a primera vista no se puede entender, no se puede comprender lo que se está viendo. Y eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace la revelación bíblica, hermanos. Él quita el velo, descubre a Dios, descubre a Cristo y descubre que nosotros como simples humanos, hermano, también somos hijos de Dios. Y descubre no solo a Dios, no solo a Cristo y su gloria, pero ha descubierto también, nos ha descubierto, nos quitó el velo y nosotros entendemos que somos hijos de Dios por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y aquí, hermanos, hablando de revelación de Dios, habla, hermanos, cuando hablamos de revelación de Dios, estamos hablando que la transfiguración de Jesús es la revelación de un Dios todopoderoso, de un Dios fiel que mantiene la promesa para su pueblo, hermano, a lo largo de la historia. Lo que prometió allá en Génesis 3:15 lo sigue cumpliendo y lo sigue cumpliendo en su fidelidad, porque esa fue la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pero, hermano, ¿qué más vieron los discípulos? Vieron su rostro resplandeciente, vieron sus vestidos blancos, pero ¿qué más vieron los discípulos? Dice que de repente ven a Jesús allí, en toda su gloria, y de repente ven a dos personajes, hermano, dos personajes que están platicando, teniendo una entrevista. Recordemos, Jesús está en el monte orando al Padre. Y Jesús le ha pedido algo a su Padre. Y hay una respuesta, hermano. Y es que cuando usted le pide con fe, Dios le responde, hermano. Dios le responde. Él tiene esa pregunta, él le pide algo al Padre y viene la respuesta inmediata. Llegan esos dos personajes. Pero ¿quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son estos dos personajes? Son, hermanos, los dos hombres más extraordinarios del pasado. Ahí lo dice la palabra. Los dos hombres más extraordinarios del pasado. Uno de ellos es el representante de la ley. Aleluya. El representante de la ley, Moisés, y el representante de la profecía, que es Elías. Moisés, hermano, el gran legislador, y Elías, el más grande de los profetas. Yo no sé si usted se goza, hermano, pero cuando yo estaba leyendo esto, yo no podía seguir, hermano, porque se me llenaban los ojos de lágrimas al contemplar lo que los discípulos pudieron ver, esa maravilla hermosa de ver. Ellos no conocían a estos dos hombres, ellos no los conocían, pero por su relación que tenían en ese momento con Dios, yo podría decir por intuición espiritual, los reconocen. Dios les permitió que ellos reconocieran a estos dos hombres del pasado. Y, hermano, ¿cómo era el aspecto de estos hombres? Dice la palabra que ellos también estaban dentro de la gloria de Jesús. Ellos estaban también luminosos. Sus cuerpos también estaban resplandecientes, hermanos, y estaban conversando con Jesús. Bendito el Señor. Y yo digo, Señor, pero ¿de qué hablan? ¿De qué estaban hablando? Ahí dice la palabra, estaban hablando de su partida, de su salida. Dice la palabra, hablan de la partida de Jesús que él tenía que cumplir en Jerusalén. Y el versículo 31 de lo que estoy leyendo dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir
en Jerusalén. De eso estaban hablando. Esa era la conversación que ellos tenían, hermano. Y eso incluía la muerte de Jesús. Eso incluía también, hermano, su resurrección. E incluía también la ascensión de Jesús a los cielos. Todo eso estaba incluido en lo que Dios les mostró por su amor y por su misericordia en respuesta a la oración de Jesús. Eso era lo que Jesús quería, que Dios mostrara algo para que ellos entendieran. Recordemos, hermanos, que Jesús había dicho a sus discípulos, les había dicho: voy a Jerusalén, voy a sufrir, voy a morir. Y cuando Él les dice eso, acuérdense que todos se llenaron de: no, ¿cómo es eso? Todos se horrorizaron con esa verdad que Jesús les había revelado. Y es que, hermano, ellos no entendían. Ellos lo reconocían como el Mesías, como les dije, pero un Mesías victorioso. Ellos no lo aceptaban como un Mesías sufriente de ninguna manera. ¿Por qué? Y al pensar en eso, y como humano, yo creo que Jesús, como hombre, se desanimó, se frustró, se puso triste al pensar en todo esto, y hace una oración y le dice: Padre mío, esta gente no me entiende, esta gente me ha dejado prácticamente solo, porque no entienden el propósito tuyo en mi vida, para qué yo vine aquí. Padre mío, envía una revelación, muéstrales a ellos que tengo que sufrir, que tengo que morir, muéstrales de alguna manera. Y oró, y oró, y oró al Padre, aleluya, hasta que la gloria del Padre estuvo con él en ese momento. Bendito el nombre del Señor. Ellos vieron esa gloria, ellos vieron esa gloria, hermanos, aleluya. Y vemos, hermanos, que del pasado se llega allí Moisés, como les digo, el representante de la ley, y le dice a Jesús, vamos a pensar, le dice a Jesús: Jesús, quiero hablar contigo acerca de tu muerte. Quiero hablar contigo, quiero que si he venido es para que platiquemos y que estos lo escuchen. Estoy pensando, hermano, estoy imaginándome. Y dice Moisés: la ley dice que el sustituto del pecador tiene que morir. Dice: yo soy el representante de la ley, y la ley dice que tienes que morir, porque eres el sustituto del pecador. Tienes que morir, Jesús. Y de la tierra de los profetas, Elías le dice: Jesús, yo también vengo a hablar acerca de tu muerte. Toda voz profética reclama la muerte del Mesías. Todos los profetas reclaman la muerte del Mesías. Tienes que morir, Jesús, tienes que morir. Y eso, hermano, si está escrito es porque lo oyeron ellos, porque aquí dice, ¿verdad?, que ellos tuvieron una conversación. Esto yo me lo estoy imaginando, toda esta, pero ellos tuvieron, y dice que hablaron de su partida, y de esa partida no especifica la Biblia, pero yo me estoy imaginando que ellos tuvieron esa plática, ¿verdad? Los profetas dicen esto, la ley dice esto, así es que la conclusión es que tienes que morir, Jesús. En otras palabras, esto le ayudó a Jesús, porque él estaba sufriendo, no solo al ver la indiferencia, la incredulidad de esta gente que aceptó en cierto sentido, pero no completo, aceptó a medias la revelación que él era el Mesías. Entonces él se sentía frustrado, triste, y él también fue, hermano, fortalecido en esta visión. Jesucristo también fue fortalecido en esta, no fue visión, ya les dije, esto fue algo real que ellos vieron porque sucedió. Fue una revelación hermosa. Yo no sé si usted se goza al pensar en esto. Yo, como lo estuve estudiando tan detenidamente, que me llené, hermano, de esa presencia del Señor.
Y dije, qué hermosa revelación. Y yo pude sentir la presencia del Señor también en mi corazón, en mi vida. Y Dios quiere que usted, hermano, sienta la presencia de Dios. Usted no está solo. Como familia usted no está solo. Como iglesia no estamos solos. Lo tenemos a Él a nuestro lado. Le dice toda esta conversación hermosa. Jesús quedó fortalecido. Y vemos, hermanos, que se terminó. Hasta ahí llega mi imaginación. Se terminó la conversación y lo que dice la palabra, porque allí inmediatamente en el versículo 33 dice que y sucedió que apartándose ellos de él, inmediatamente, ¿verdad? Terminó la conferencia, terminó la conversación y ellos empiezan a retirarse. Y Pedro, hermano, Pedro se da cuenta de que se va. Y me imagino a Pedro, hermano, asustado, quizá temblando de miedo, que no sabía ni lo que hacía, no sabía qué hacer. Pero, hermano, solamente se atreve a decir: Señor, se van, quizá angustiado, no queriendo que se fueran y en una confusión emocional, y yo no sé qué es lo que pudo experimentar Pedro, pero le dice: se van, Señor, hagamos mejor 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque es lindo estar así, es hermoso estar así. Yo me estoy gozando de haber dicho Pedro en esta situación, hermano. Y es que la presencia del Señor, hermano, es algo hermoso, es algo lindo, que uno no quiere que eso se termine. Uno quiere seguir y seguir, porque más que todo cuando siente la presencia de Dios, cuando siente sus caricias, cuando siente sus brazos fuertes que lo abrazan, eso es lo más hermoso, hermano, que usted puede experimentar, hermano. Y le dice: hagamos 3 enramadas. Esto está bonito, es mejor de lo que nos has dicho que vas a sufrir. Yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero presenciar ese sufrimiento. Es mejor lo que estamos viviendo ahorita. Pero mientras Pedro dice esto, hermano, mientras Pedro está diciéndole estas palabras con miedo, con temblor, asustado, hermano, se oye otra cosa. Sucedió algo maravilloso, según lo que dice la Biblia. Sucedió algo hermoso, hermano. Sucedió algo, yo puedo decir, más espectacular que lo que estaban viendo ellos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que sucedió fue algo que por única vez se ve en el Nuevo Testamento. Y lo que ellos ven fue esa nube. Allí dice la palabra. Fue esa nube que es símbolo de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de eso, hermano? ¿Se acuerdan allá cuando el pueblo de Israel venía de Egipto para la tierra de Canaán? Dice que la nube simbolizaba la presencia del Señor. De noche era una columna de fuego y de día una hermosa columna de nube. Qué hermoso habrá sido eso, hermano, haber vivido en ese tiempo. Esa misma nube, hermano, se aparece, los envuelve a ellos, a los 3, a los 2 visitantes y a Jesús allá en el monte, en aquel monte, y los envolvió y estuvieron allí cubiertos con esa nube. Esa nube, hermanos, bajó, los cubrió y fue algo maravilloso. Imagínense usted, hermano, ellos 3 en esa nube. No era una nube oscura, era una nube como la que sucedía allá con el pueblo de Israel. Era una nube maravillosa, hermanos. Acuérdense que ellos estaban resplandecientes y ahí llega la nube, los cubre. Y de esa nube, de ese momento hermoso, de eso que ellos estaban viendo, salta una voz, hermano, gloria al Señor. Salta una voz y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd, a Él oíd, dice el Señor, a Jesús de Nazaret, hermano. Y es que lo que ellos estaban viendo fue algo hermoso, pero, hermano, cuando oyeron esa voz estremecedora, dice la palabra en Mateo 17:6,
que los testigos, Pedro, Jacobo y Lucas, ¿verdad? Me olvidó quiénes eran. Y Juan, estos tres testigos, hermanos, tuvieron gran temor y se quedaron sin moverse al escuchar la voz del Señor. Muchos hermanos en este tiempo andan tras de visiones, andan tras de sueños, andan tras de esas cosas, buscando señales. Y Dios sigue hablando por medio de su palabra y siguen viviendo neciamente sin darle oídos a la palabra, a la voz, a la palabra del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando alguien está en este altar, en este púlpito, hablando, es Dios hablándonos. De una o de otra manera Él nos habla. Y usted debe de ser, hermano, realista, de ser, hermano, sincero. Y cuando la palabra le consuele, consuélese en Él. Cuando la palabra le exhorte, sacúdase y haga lo que la palabra le está diciendo. Porque es la voz de Dios que quiere que nosotros hagamos sendas derechas, que quiere que nosotros amemos su palabra, la obedezcamos. Ellos se quedaron postrados sobre sus rostros cuando oyeron esa palabra, cuando oyeron esa voz. Se quedaron como muertos, dice la palabra. Se quedaron sin moverse. Se quedaron, no sé ni cómo se quedaron, desmayados, muertos. Imagínense, hermano, cuando mis experiencias han sido que vengo, que Dios de alguna o de otra manera, no sé ni cómo, me tira al piso y yo quedo allí tendida. Al rato reacciono y ¿qué pasó aquí? La presencia del Señor. ¿Qué pasó? La presencia del Señor confortándonos, confortándome. Y se siente el toque del Señor. Ellos sintieron el toque del Maestro y les dice: levántense, no tengan miedo, no tengan temor. Y eso le dice Jesús por medio de esta palabra a la iglesia. No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean en mí, dice el Señor. No se turben. Yo les estoy preparando algo mejor de lo que ustedes pueden tener aquí, dice el Señor. No tengan miedo, levántense, incorpórense, salgan de ese círculo vicioso en que han caído, dice el Señor. Ya no se hagan más las víctimas. Levántense, resplandezcan con la luz de Cristo. Hagan sendas derechas, viendo el blanco que es Cristo, el que nunca nos ha fallado, el que nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Te dice, iglesia, levántate, resplandece. Te dice, iglesia, no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema que yo no pueda resolver? Si yo vencí la misma muerte por ti, dice el Señor. Entonces ellos se levantaron, se incorporaron, se levantaron. ¿Y qué pasó? Cuando escuchan esa voz, hermanos, cuando escuchan esa voz, ya no está la nube, ya no está Elías, solo está Jesús. Y si Jesús con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Así se levanten ejércitos, así venga el mismo infierno. Esta iglesia nació en el corazón de Dios, en su amor y en su misericordia. Usted está esculpido en las manos de Dios, hermano. Acuérdese que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vieron a Jesús, a Él solo.
Y qué hermoso, hermanos, qué hermosa experiencia. Estos discípulos, testigos presenciales de esta transfiguración de Jesús, de esa apariencia glorificada de Elías y Moisés, de esa nube de fuego, de esa voz esplendorosa, de esa voz audible del Padre. Yo creo que fue algo maravilloso. Yo no sé si usted está despierto, está dormido o a medias luces, pero el Señor quiere que despierte, hermano. Despierte, no del sueño ese que le da porque nos cansamos, pero que despierte, hermano, en su vida espiritual. Satanás lo quiere tener adormecido y no se vale, hermano. No se vale pagarle así a Jesús después de que Él dio su vida en un madero por cada uno de nosotros. Fue algo esplendoroso, fue algo hermoso, fue algo maravilloso ver esa transfiguración que revela su misma gloria, que revela, hermano, esa gloria cuando mi Cristo venga en su segunda venida. Hermano, si usted está vivo con Cristo, diga amén, hermano. Porque yo les he estado repitiendo en estos días, los muertos no dicen ni pillo, pero estos están en el cementerio. Y este no es un cementerio, hermano. Esta es la casa de Dios. Y aquí vienen a adorar a Dios los vivos, los que han sido redimidos, los salvados, los que no se van a dejar amedrentar por esas voces satánicas que pueden llegar a sus oídos. No se deje amedrentar, hermano querido. Jesucristo en su segunda venida. Hermano, y hay testimonios hermosos en la palabra. Hay testimonios gloriosos en la palabra de los que vieron esta gloria, de los que vieron, de los que fueron, hermanos, de los que presenciaron este acontecimiento glorioso. Esos que Jesús dijo también allí en la palabra, que habían algunos que no iban a gustar la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre venir en su gloria. Y allí estaban esos testigos, hermano. Y Pedro es uno de ellos, y él testifica diciendo, cuando él estaba predicando, después que Jesús había ascendido al cielo, él predicándole a la multitud, a la gente, les dice: yo no les cuento fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice Pedro, su majestad. Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, dice él, y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos en aquel monte. Él está testificando. Pedro está contándole a los que él estaba predicándoles la palabra. Les cuenta eso. Yo no les estoy contando fábulas, no les estoy contando cuentos. Y ustedes se me quedan viendo, ¿será cierto? Lo que la hermana está hablando, ¿qué es eso? Eso es lo que yo veo. Sí. Por eso es que los que vienen aquí a predicar y los miran, hermano, dice el hermano Roca, a mí me daba: ay, ustedes me miran, y a cada rato decía, pero no me importa que me miren así, pero que no hay, Padre Santo. Y así los miro de veras, porque me están viendo a mí. Vean a Cristo, hermano, escuchen la voz. Esta palabra es la voz de Dios, dicha por mí, pero es la voz de Dios, hermano. Si es que eso es lo que les dijo Pedro a la gente, porque la miraba también incrédula, los miraba ahí vagabundeando también a ellos, ¿verdad? Como muchos de nosotros venimos solo a vagabundear, no a disfrutar la presencia del Señor, no a entrar y disfrutar de esas veladas que Él quiere que disfrutemos. El otro testigo, hermanos, es Juan, y dice en Juan 1:14: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿A dónde le vieron? ¿A dónde le vio él también? En el monte de la transfiguración.
en el monte de la transfiguración. Ellos en respuesta a la oración de Jesús, Dios les permitió ver esta gloria cuando Cristo iba a venir en su segunda venida. Es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros no vimos esa gloria. Nosotros, hermanos, gozamos por fe, disfrutamos por fe, creemos en fe, pero estamos esperando su segunda venida y Él va a venir. Lea usted, hermano, esta porción de la transfiguración, y eso, hermano, que lo haga usted meditar en una vida cristiana, hermano, que a Dios le agrade, para que usted pueda también disfrutar de esa gloria cuando Él venga en esa segunda venida. En su primera venida todos lo sabemos porque lo leemos y lo hemos creído, y eso es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Porque por fe hemos creído en eso. Él vino, hermano, en su primera venida sin gloria. Él vino, hermano, en humillación. Eso fue Él. Nació en un humilde pesebre, entre animales, entre gente pobre. Lo humillaron hasta lo sumo, lo escupieron. Hermano, tantas cosas que hemos estado escuchando y leemos en la palabra, que fue humillado hasta lo sumo. Pero, hermano, en realidad Él vino en humillación, pero vendrá, hermano, en gloria, porque así dice la palabra del Señor. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos sus ángeles con Él. Aleluya. Alábele, hermano, con todo su corazón. Si usted cree, alábele, dele la honra, dele la gloria, porque Él se lo merece. Hermano, qué lindo lo que Pablo también ratifica en sus escritos. Nuestra esperanza la vemos escrita en 1 Corintios 15, y yo quisiera que, si ustedes quieren abrir 1 Corintios 15, porque es una palabra que nos va a dar mucho aliento si la leemos ahora, que nos va a dar convicción de que quiénes somos nosotros y cuál es esa nuestra esperanza. 1 Corintios 15, 51, dice al 51 al 55. Voy a leer el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo, gloria a Dios, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice Pablo, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados, seremos revestidos de un cuerpo de resurrección. Al sonar la trompeta, dice Pablo, esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y cuando esto corruptible, hermanos, se vista de incorrupción, entonces lo mortal se vestirá de inmortalidad, y entonces sí, hermanos, se va a verificar esa palabra que dice: tragada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora le tenemos miedo a la muerte física. Ya a los 70 años yo siento que de un momento a otro el Señor me llama a su presencia. Se puede llevar a cualquiera de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes que están pensando que son eternos. Pero también, hermano, esa es la realidad. Pero entonces, cuando seamos transformados, cuando seamos, hermanos, revestidos de un nuevo cuerpo, entonces también nosotros vamos a decir: tragada ha sido la muerte en victoria. Dice la palabra: sorbida, tragada ha sido la muerte en victoria. También vamos a decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde?
que vamos a estar siendo transformados de gloria en gloria. Aleluya. La transfiguración, hermano, en ese tiempo confortó el corazón desalentado de los discípulos. Los confortó tanto, hermano. En ese momento se corrieron las cortinas del futuro para ellos, para que ellos vieran más allá de la muerte, porque ellos estaban afligidos, confundidos, tristes, frustrados, pero se corrieron esas cortinas del futuro para que ellos puedan visualizar que hay más allá de la muerte. Y con este ejemplo de la gloria de Dios, hermano, ellos tenían que estar seguros de la resurrección de Jesús. Y yo no sé, hermano, cuál es su confusión de espíritu. Yo no sé, hermano, qué lo tiene desanimado. Es más grande eso que Dios, que el poder de Dios, si lo tiene a usted allá, tirado. A puras penas usted se levanta, se mueve, porque está angustiado, está desanimado. Porque quizá le cuesta, hermano, ser cristiano. Quizá usted, queriendo hacer lo bueno, se da cuenta que hay una ley que lo hace, que usted haga lo malo. Pero yo quiero decirle, hermano, que usted es victorioso también, que usted puede triunfar también. Pero si está frustrado, si está desanimado porque le cuesta ser cristiano, porque usted sabe que cada día debe de tomar su cruz y que se le hace difícil, que no puede vencer la carne, no puede crucificar la carne, y usted preguntará: ¿dónde está esa recompensa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la recompensa de que yo tome cada día mi cruz, de que yo siga cada día hasta que yo termine mis días aquí, hasta el mismo día de mi muerte? ¿Dónde está la recompensa? ¿Por qué yo voy a tomar mi cruz cada día? ¿Cuál? ¿Por qué? Hasta que yo muera, tomar mi cruz. Piense en esto, hermano querido. Si usted no renuncia a usted mismo y sigue a Cristo, usted va a perder su alma en el infierno. Sencillo como eso. Si usted no renuncia a usted mismo y está, hermano, con las cosas superficiales de la vida, de la tierra, de lo terrenal, de lo que usted puede ver, va a perder su alma en el infierno. Piénselo. Piense en que si debe ganar el mundo y perder su alma, o piense si puede usted ganar la vida, ganar su alma y perder el mundo. Usted tiene la respuesta. Decía el hermano Benedicto que la salvación ya la dio Dios, pero está en nuestras manos. Aborrecerla o abrazarla. Pero en este sentido también usted piensa en esto: que me cuesta seguir a Cristo, que me cuesta crucificar la carne, si soy muy enojado, soy muy enojada, si digo malas palabras, si, hermano, porque nosotros nos vamos a otras cosas. Pero cuántas veces nosotros mentimos de tantas maneras, ofendemos al prójimo. Sabemos que vamos a ofender, pero sin embargo decimos la palabra, decimos la expresión, y qué me importa que se ofenda. Tenemos que tener cuidado, hermano. Eso es falta de sabiduría, eso es falta de querer crucificar la carne. ¿Y qué me importa? Yo te digo un par de cosas delante de cualquiera y eso no está bien. Allí no estamos crucificando la carne, sino que allí le estoy dando rienda suelta, ¿verdad? ¿A quién soy yo? Y aunque usted no lo diga, yo soy fulano de tal, yo soy, pero con sus acciones usted está demostrando que usted se cree más que Jesucristo. Si es que, hermano, piense que si es mejor ganar el mundo y perder su alma, o si es mejor perder el mundo y ganar su alma, o al revés, ¿verdad? Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Y una preguntita ya para ir terminando, que yo no soy más de una hora. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Decía el hermano Chito,
yo no le voy a dar cuentas a ustedes de nada. O en otras palabras, yo no le voy a dar cuentas a Dios de su vida. Esa fue. Y usted no le va a dar cuentas a Dios de mi vida. Viva su vida. Viva su vida rectamente, hermano. Viva su vida confiando en el Señor. Y no desperdicie el poco tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra. No lo desperdiciemos, hermano. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Cómo estamos llevando la cruz? ¿Cómo estamos llevando los sufrimientos de Cristo? Podemos decir con Cristo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder balancear nuestra vida en el contexto de la palabra, de lo que Él nos dice. ¿Qué clase de abnegación estoy practicando yo ahora? ¿Soy abnegada al servicio del Señor? ¿Soy abnegada a su palabra? ¿Soy abnegada al sacrificio, al martirio, a la cruz, al sufrimiento? ¿Cómo estoy delante del Señor? Semana Santa vienen, Semana Santa van, Navidades vienen, Navidades van. Podríamos hacer una canción y yo sigo siendo la misma persona. La misma persona. Pero, hermano, hágase estas preguntas: ¿qué clase de cristiano soy yo a la luz tuya, Señor? A la luz de tu Santo Espíritu, no a la luz de fulano, lo que él diga de mí o lo que digan de mí. ¿Qué clase de cristianismo estoy llevando a tus ojos, Señor? ¿Cómo estás contento de cómo llevo yo mi cruz? ¿Estás satisfecho de cómo es mi abnegación para ti? Hermano, hermosa experiencia que esta gente tuvo, la transfiguración, y que nosotros la podemos leer, que nosotros la podemos disfrutar. La transfiguración revelando, hermano, para nosotros que Dios es fiel, como les decía, que Jesús es el Cristo y que el hombre, nosotros como hijos de Dios, seremos transformados también. Como ya leí, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Si usted no sufre esa transformación cuando Cristo venga, usted será el responsable y se quedará para la gran tribulación. Yo les vuelvo a decir, hermano, yo les vuelvo a decir, no se conformen con ver mis trapos allí, solo mis vestidos tiraditos, porque cuando Cristo venga, hermana Telma, cuando Él venga a levantar a su iglesia, los que estemos bien, vamos a dejar la ropa allí, vamos a ser levantados en un cuerpo glorificado. Decía la hermana, gorditos o delgados o como, yo creo que glorificados tal como Jesús. Así es que, hermano, eso es lo que nos debe a nosotros consolar, lo que nos debe, hermanos, a retar, a querer ser mejores cada día. No nos conformemos con la vida que estamos llevando. Usted no mida su vida a la luz de otra persona. Hermano, viva su vida y mídala, que su termómetro sea Jesús, para servirle, para amarle, para caminar por la senda que Él nos ha trazado. ¿Cómo está, hermano, nuestro monte de transfiguración? Yo les presento este monte aquí, hermano. Este es un monte. El altar, este es un monte. Se los presento y los invito que cada vez que quieran venir, se unan a una adoración al Señor y verán la gloria de Dios, sentirán la gloria de Dios, hermano. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano, su monte de la transfiguración? ¿Cómo está su relación personal con Dios? Yo no soy quien para juzgarles, es la palabra la que se habla, la que se explica. Es la palabra la que nos habla. Es la palabra la que me está hablando a mí y me dice: Consuelo, no te atengas. Vive tu vida como yo quiero que la vivas. Me dice a mí y se lo dice a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos.
Yo no sé si ustedes, qué les está pasando en lo más profundo de su ser. ¿Qué es lo que experimentan cada vez que vienen a la casa del Señor? Pero que este día, hermanos, después de escuchar una palabra en la mañana, después de escuchar lo que Dios quiso decirnos a través de la transfiguración, y de que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, pero que fue exaltado con los grandes, entonces nosotros seremos, al meditar plenamente en eso, yo creo que esto nos va a ayudar a hacer conciencia y a tratar de vivir lo mejor para el Señor. Yo no sé si ustedes se quieren poner de pie o sentaditos.